Su atención, por favor. Esta es primera llamada, primera. Su atención, por favor. Esta es segunda llamada, segunda. Su atención, por favor. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Esta es una charla relajada con la Compañía Nacional de Teatro. Ana Ofelia Murguía, quien es actriz emérita de la compañía desde 2008, nos ha hecho el honor de regalarnos unos minutos de su tiempo para poder hablar con nosotros y compartir un poco de su experiencia, de su forma de pensar y de su trayectoria, de ella como persona también.
Y bueno, pues hablar de Ana Ofelia, ya sabemos que es una actriz muy conocida, muy respetada, que tiene muchísimos años de trabajo. Ella estudió en la Escuela de Arte Teatral, su maestro, pues de la escuela, el mayor maestro Sequizano, y en el teatro ha trabajado con muchísimos directores en muchos países. Después conoció el cine y ha hecho 90 películas, tiene Arieles, tiene Diosas de Plata, es miembro de la Academia, en fin, tiene una trayectoria impresionante que ya quisiéramos, anhelaríamos muchas de las actrices y actores en este país y en el mundo. Creo que es una actriz muy respetada, no solamente en México, sino en otros países. Ana Ofelia, muchas gracias por regalarnos estos minutos. No, al contrario, mira, tengo muchos minutos porque aquí estoy en la cadena perpetua y entonces no hace falta tanto recoveco ni nada. Tengo todo el tiempo del mundo. Oye, pues a mí me gustaría empezar. Sí. Me gustaría empezar por tu formación personal, profesional. Tú has contado en algunas ocasiones sobre cómo fue que tú descubriste el teatro al ir a la sala Salvador Novo, a la sala del maestro Salvador Novo en el Teatro La Capilla, y descubriste el teatro, pero yo me pregunto qué fue, cuéntanos un poco esa experiencia, pero tú lo viste y qué pasó, es decir, ¿qué pasó dentro de ti en ese encuentro, en ese descubrimiento? Pues fue como mágico porque enseguida pensé, ay, yo quiero estar allí. Nada más, ¿no? Bueno, desde chica me gustaba hacer payasadas en la escuela. El maestro Mancisidor, que está en la historia de México, le encantaba que yo le cantara una canción muy sonsa. Y sí me gustaba, pero jamás, pues una vez fui al teatro cuando era niña, que me invitó una amiguita y no había vuelto, entonces yo no, para nada, ni por aquí me pasaba. Y los vi de carne y hueso en que los podía yo pellizcar si quería, y pensé luego, yo quiero estar allí. Pero fue como un enamoramiento, ¿qué piensas tú que fue? Porque lo viste y si no lo conocías, pero fue como un flechazo que... Pues yo creo que sí, ¿no? Es que descubres que, sin haberlo pensado antes, pero descubres que tú también puedes estar allí, ¿no? Es como una intuición, es como descubrir de pronto tu vocación, pero sin intelectualizar ni nada, fue así como de churro. Oye, y luego de ahí se empezó a revelar tu carácter obstinado porque te pusiste a buscar y a indagar sobre cómo podías tú ser actriz. Pues mira, no indagué mucho porque tenía yo un primo segundo que estaba en el Ajo y él me aconsejó. Entonces yo quería, lo único que yo había oído es hablar de un tal Sequizano, pero nada más, o sea, y me daba igual, o sea, yo lo había oído mucho. Y entonces le dije, ay, ¿con quién? Pues me gustaría ir con el maestro Sequizano. Y él me dijo, no, hombre, qué bárbara, no, Sequizano es para estrellas de cine, no, tú te tienes que meter a la Academia Andrés Soler. Pues ya me metí, fui a inscribir, pasé un examen de admisión tremendo, así como no sé, como de show de carpa. ¿Por qué tenías que hacer? Cuéntanos. Puras tonterías. Cosas que después supe que no se deben hacer. Por ejemplo, te dan un papel y ahí te dan un monólogo que a saber de qué obra es ni de qué se trata. Y te dan unas líneas así en que preguntes
8 veces en todos los tonos, que si quiero ser artista, que si quiero ser artista, que si quiero ser artista, que si quiero ser, en todos los tonos. Y después, no, tenías que decir, es horrible. Y así, sí, no me digan nada. Primero escúchenme y díganme lo que quieran. Porque saben ustedes, yo tengo talento. Mucho talento interpretativo. Y entonces me tocó otro milagro, que mi maestro quizá no estuvo ese año en la escuela. Uh-huh. Y entonces, pues como él era japonés, pues luego lo identifiqué, luego, entre tanta gente, entre tantos maestros, y lo vi cuando yo lo dije no lo pude ver, pero otras veces cuando decía alguna compañera, porque saben ustedes, yo tengo talento, mucho talento interpretativo, el maestro hizo, con su pipa, no se paró a tirar. Yo dije, ay, la torre, ahora me va a tocar a mí, qué horror, ¿no? Y bueno, ya nos dieron 15 días de sufrimiento para ver si teníamos talento o no y nos podían recibir. Y a los 15 días que voy y que me busco primero yo, por supuesto, primero yo, después yo y al último yo, y que descubro que sí tengo talento, un gusto tremendo. Entonces sí ya me di el lujo de ver a todos y todos habían pasado, todos. Hasta lo que yo que no tenía ni idea de lo que era eso, yo decía, ay no, qué horror, ¿no? Yo pensaba, qué feo, así no debe de ser eso. Y desde entonces pues ya estoy ahí, me tocó el maestro Seki. Oye, ¿cuál podrías tú decir que digamos que en la academia, bueno, y también después, muchos años seguiste a Seki Sano, pero ¿cuál podrías tú decir como que es el aprendizaje mayor que tienes de tu maestro Seki? Pues el aprendizaje mayor creo que es primero la disciplina, la entrega, y luego él siempre exigía una verdad, ¿no? Que te entregaras y que sonara verdadero. Eso es lo que... Y entonces nos enseñó una serie nos hizo todo un año una serie de ejercicios de recordatorio del olfato, recordar cosas del olfato, del oído, de todos los sentidos. Y así poco a poco, y de concentrarnos y el por qué estaba uno, cómo debía estar uno en escena, y los principios, sí. Y cómo buscar el personaje que te tocaba, de qué manera ir consiguiendo conocerlo, y de pronto también de qué manera te puedes ir metiendo en sus problemas, en sus complicaciones y todo, ¿no? Sí. Y hasta que a lo mejor con suerte encuentras el personaje. Exacto. Oye, y después de Seki has trabajado con muchos otros directores y que con los que no has estado dentro del aula, pero digamos que a la hora de trabajar profesionalmente también has tenido una enseñanza, un aprendizaje con ellos. Pero claro. ¿Quiénes son aquellos que te han marcado, que te han dejado algo valioso en tu tarea? Mira, uno es cierto, ¿no? Te vas haciendo como tu método, ¿no? Dentro del lineamiento que te dieron, ¿no? De los principios de la técnica, tú vas, cada uno somos
únicos, ¿no? Cada quien tiene su manera de encontrar cosas, su manera de recordar, de sentir. Y entonces tú vas haciendo como tu propio método, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que si no estoy relajada, ni para qué estudio los parlamentos, porque sé que no, estoy dispersa y entonces sé que no voy a adelantar. En cambio, lo sé perfectamente, así sin pensarlo, sé que en ese momento yo sí puedo estudiar y entonces adelanto un chorro, porque sí estoy relajada, porque sí estoy de humor. Oye, y cuando no estás relajada, ¿qué buscas? ¿Qué método usas para relajarte y para poder concentrarte en lo que quieres hacer? ¿Qué sueles hacer? Pues bueno, estar pensando, estar entregado a eso, te relajas, estudiándolo, leyéndolo, pensando. ¿Qué harías tú en ese momento del personaje si fueras él, ese personaje? ¿No? O sea, entregándote es cuando ves, como cuando lees una novela, lees un libro, sobre todo de los de tesis y eso, pues tienes que estar bien atento a lo que estás leyendo, ¿no? Sí. Porque si no, también de pronto dices, ay, no, ¿qué? Aquí no entendí, te regresas, ¿no? Eso nos pasa a todos, o sea, sí. no es... Sí, ves que estás leyendo y dices, no entendí nada de la última hoja de que está hablando ahorita, y te regresas, ¿no? Y ahí tienes la suerte de regresarte, claro, en el estudio también del personaje, pues igual, ¿no? Porque primero se analiza la obra. Primero tienes que saber de qué se trata, qué obra es, ¿no? Después del personaje que te toca, pues entonces dentro de ese contexto y dentro de su problemática, pues qué es lo que te llega más y qué es lo que te interesa más y lo que no a lo que crees que nunca has ido, nunca has pensado, nunca o no harías, te tienes que meter más, o sea, tienes que compadecer al personaje, o sea, padecer con, ¿no? Tienes que llegar a compadecerlo. Por ejemplo, yo hablaba de Medea, pues sí, en esta época, pues claro que es una atrocidad matar a tus hijos, pero yo tuve la experiencia, que no dije la otra vez, de hacer luego los motivos de Luz Elvira Luz Cruz, que se supone que mató a sus hijos, y yo pensé, bueno, si es una mujer del pueblo, que tiene otra religión, que tiene otra manera de pensar, que está en la miseria, que tiene 4 hijos, que no ha tenido suerte como una inmensa mayoría, ¿no? Llega uno y se acuesta con ellas y todo, y en cuanto las embarazan, adiós, ¿no? Entonces, ¿en qué situación estaría para poder en un momento dado matar a sus hijos? Claro. Decidirlo. Sí. Y sí, porque la realidad siempre supera la ficción, siempre. Así es, ¿no? Eso actualmente. Ahora, Medea, bueno, es otra onda, es una tragedia griega, pero bueno, a ver, ¿cómo tú justificas si vas a ser Medea? ¿Cómo justificas cómo matas a tus hijos? Si los quieres. Claro. ¿No? ¿Por qué lo harías? ¿En qué circunstancia lo harías solamente, no? ¿Cómo tiene que estar ella para acudir a eso, para hacerlo? Sí, en un momento dado. O sea, para tratar de llegarle a eso. Sí. Oye, Anafelia, a ver, regrésate para hablarme de esos directores o directoras que te han, enseñado también en el trabajo bueno, ya. Yo iba a eso, nada más que siempre me
Pero aquí estoy yo, que yo te oriento. Entonces tú vas haciendo tu método, tienes tus mañas, pues, para buscar, para aprender, ¿no? Pero siempre aprendes, en la vida siempre estás aprendiendo cosas, buenas y malas, y tú escoges. Entonces, en esto, si tienes 80 y tantos años así, pues claro que tienes un montón de experiencias propias, vividas, y un montón de experiencias de la gente que te ha rodeado, con la gente con la que has tratado o con la que no has tratado, ¿no? Entonces siempre, ahora un maestro cuando es muy bueno, siempre le aprendes cosas, siempre aprendes cosas. A mí, por ejemplo, ya con el tiempo, Manuel Montoro, un director español con el que trabajé bastante, le aprendí un montón de cosas, por ejemplo, la importancia de las pausas, ¿no? Que no sean baches, que no sean silencios nada más, porque sí tienen que estar llenos. En la vida real uno no habla de corrido. Si hablas de corridito es porque estás en la loquera y porque, ¿no? Estás diciendo un montón de inconsecuencias. Pero generalmente piensas qué vas a decir, cómo lo vas a decir, ¿no? Y cuando no lo piensas, enseguida reaccionas y dices, ay, chihuahuas, pues no era así, yo no reflexioné. Exacto. Entonces, no sé si, y entonces el valor de las pausas, el silencio, los silencios, que siempre tienen que estar alimentados. O sea, sí, el ritmo te lo da también el texto, el valor del texto. Por ejemplo, Montoro decía que todos los textos, cuando son de gran autor, de gran escritor, dramaturgo, están muy bien escritos, todos tienen música, ¿no? Que no es necesario, que si tú los dices bien dichos, o sea, la música sale. Es más, en una obra, ya no me acuerdo cuál sería, me dijo que había ido 2 veces una persona ciega a escuchar nada más el texto, porque le gustaba mucho, ¿no? Sí. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? Sí. Porque tiene música, o sea, tiene ritmo. Y entonces, si tú no traes nada en una pausa, en un silencio, si tú no traes nada dentro, siempre que hay un silencio es por algo, en la vida real, ¿no? Sí. Porque dices, mejor me callo, o hay chihuahuas, no como lo di, como sea, ¿no? O mejor no, en este momento yo no. Sí. Oye, bueno, ¿otro director o directora del que quieras hablar o me sigo con la que...? Mira, es que ha habido, yo creo que cuando son muy buenos directores, siempre como que te enriquecen, ¿no? Sí, sí. Igual los personajes, y bueno, y el tiempo, porque claro que vas agarrando mañas, que hay que tener cuidado con las mañas, ¿no? Pero sobre todo experiencia. Entonces, claro. ¿Cómo te diré? No es que sea fácil, pero que cada vez te cuesta menos trabajo en general, sí. Estudiar un personaje. Hay personajes que sí están lejísimos de ti y que te cuesta un chorro. Por ejemplo, en Viejos Tiempos, que dirigió Montoro, había de Pinter,
Sí. Había pausas, 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 pausas. Todo el tiempo eran pausas. Y entonces es de recuerdo. El día del ensayo general yo me solté llorando porque no encontraba lo que quería Montoro, que decía, no, es que estás hablando en presente. Y yo decía, ¿cómo? Y le buscaba y todo. Hasta que se me encendió el foco esa noche del ensayo general. Y claro, no es lo mismo que tú estés, cuando estás hablando en presente, estás viviéndolo casi. Cuando estás hablando en pasado, lo estás recordando. Ya no hay esa cosa, ese impulso fuerte, ¿no? Sí, menos vitalidad, ¿no? Inclusive si te duele lo que estás recordando, es también así como es con Melancolía. saudade. Sí, no, es así como recordando, no es el momento. Exacto, exacto. Oye, has trabajado también, se escucha como doble. Has trabajado también tú en muchos ámbitos de la actuación. Has hecho radio, has hecho cine, has hecho televisión y, bueno, por supuesto teatro, que es donde tú te iniciaste. ¿Qué has aprendido? A mí me llamó mucho la atención cuando leí toda lo que has hecho en radio, pero ¿qué has aprendido tú de cada uno de estos ámbitos? ¿Qué te ha dejado el trabajar en cine o el trabajar en televisión? Porque algún aprendizaje, aunque la televisión pues es el medio que menos te ha gustado, pero según he escuchado, pero algo se debe aprender también de eso, aunque no sea lo que a uno más le guste, ¿no? ¿Qué te ha dejado la radio, la televisión y el cine? Mira, bueno, empezando por el teatro, pues que lo amo, ¿no? Yo nací en el teatro y entonces me parece maravilloso porque tiene la característica de que estás enfrentándote vivencialmente con un público, ¿no? Y todos los que hemos hecho teatro o hemos trabajado en público, tú sientes las vibras, tú sientes cuando alguien está de mal humor, cuando no está propicio el ambiente en el público y te cuesta más trabajo porque entonces le tienes que meter más caña y todo para jalarlos, ¿no? Eso lo sientes, es vivo y eso es inigualable. Exacto. ¿No? Además, allí empiezas y tienes que terminar, o sea, no puedes cortar. No puedes decir, ay, no, otra vez, no. Allí tienes que salvar las circunstancias, lo que pase, en fin, y pasan cosas horribles, de pronto te vienen unos blancos horrendos, que dices, ¿qué digo? Y es como segundos y lo sientes como horas, ¿no? Horas, sí. Horrible. Y bueno, ese es el teatro, que es vivo, ¿no? Y además cada función es diferente. No hay una función igual, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, con Montoro, yo vi una vez, estábamos en los últimos de Strindberg, no, los últimos, bueno, ya no me acuerdo en qué era, pero éramos Salvador Sánchez, Claudio Obregón y yo, 3 personajes. Y entonces Montoro estaba ensayando a los 2 compañeros. Y yo me puse a verlos y haz cuenta que estoy viendo un loop de cine. Porque Montoro marcaba casi paso por paso. Wow. Ahora, lo que pasa es que si tiene talento y si ha estudiado el personaje y sí todo, él sabe dónde es una pausa, dónde es un volteado de cabeza, ¿no? Que es muy difícil porque de pronto si tú no lo haces tuyo, pues se ve marcado, ¿no? Pero a mí no me resultó tan difícil porque siempre
decía, aquí volteas, y era en un momento, por ejemplo, muy al principio cuando llegó, lo primero que hizo fue la Mariana Pineda y me llamaron a mí. Yo volteé antes de que Montoro me dijera, allí volteas, porque era orgánico, ¿no? Y esos gestos así, están remarcando algo del personaje y algo que quiere el director también, pero que es orgánico. No te cuesta trabajo porque no es de memoria, ni es porque te lo impusieron. ¿Y nunca te pasó con Montoro que tú tuvieras intuición de algo que estando ahí y que él te dijera, no, eso no va ahí, y que hubiera ahí una diferencia? Bueno, pues sí tuve esa de no encontrar el pasado, claro, claro. que dices, ay, pues claro, ¿no? Ya cuando lo encuentras dices, oye, no podía yo encontrar qué era, por cómo lo daba yo, no entendía, ¿no? Y de pronto lo descubres y dices, ¿era eso? ¿No? Pero costó lágrimas, ¿no? Y trabajo. Y entonces, claro, había broncas, pero generalmente yo desde un principio me entendí con él perfectamente. En viejos tiempos, por ejemplo, sacaba un cigarro en una frase, un cerillo en otra, encendía en otra frase y el cigarro en otra frase, o sea, medidazo. Entonces, claro, el problema es que si tú no le agarras la onda, si no estás pensando en lo que está pasando ni en lo que en tu personaje, en la situación, pues entonces pues no te das tiempo de pensarlo, de sentirlo más bien, ¿no? Porque son reacciones que a lo mejor tú no las dabas en un momento dado, pero que sí eran orgánicas, o sea, te lo pedía y a mí me resultaba lógico hacerlo. Entonces, oye, ¿y del radio? ¿De la radio? El radio me encanta también, me gusta mucho, porque en el radio, bueno, yo de viejilla, pues claro, soy de formación de radio, ¿no? Siempre mi papá levantándose se encendía el radio, ponía la XLA o la W. Mi mamá también encendí, yo también, yo soy de radio. Entonces te imaginas, en el radio tu voz lo tiene que dar todo. Sí. ¿No? Pero yo pienso que igual, es tu voz, pero tú tienes que estar pensando, imaginándote también la situación, ¿no? Tú lo estás narrando, pero tú tienes que tener las imágenes, ¿no? Porque si no, pues suena hueco, o sea, no... Oye, leí que hiciste una serie de programas con Carlos Monsiváis. ¿Qué recuerdas de...? Pues era padrísimo, porque llegaba Carlos Monsiváis, era Radio Universidad, pero cuando estaba en CEU, que era padrísimo, ¿no? Era chiquita la estación y de las cabinas tenían un ventanal y podías ver a novios que se estaban besuqueando allí bien rico. Era bien bonito el ambiente, ¿no? Y había puras gentes intelectuales y gentes de razón. Uh-huh. Y entonces, pues había un ambiente bien bonito, había una cafetería. Y entonces, llegaba creo que eran los sábados, creo que sí eran los sábados. Llegaba Carlos Monsiváis a la mera hora casi de las 2 de la tarde, o las 3, ya no me acuerdo. A esa hora, pues nos tomábamos un lulú de fresa y unas papas fritas o algo así. Y allí empezaba Carlos a escribir. Y entonces era bien nos reíamos mucho porque, pues, con todo su modo de escribir y de hablar, ¿no? Pues era muy divertido. Nos divertíamos mucho haciendo
a María Félix, por ejemplo, ¿no? Sí fue bien bonito. Qué Fue bonito. muy divertido, muy bonito. Ya después fue cambiando radio y ya nos cambiaron en el 68, nos mandaron a la Colonia del Valle y ya después empezaron a llamar a grillos, ¿no? Gente que quiere ir saltando. Sí. Y que ya los trabajadores de allí teníamos que pedir cita si queríamos hablar con el director, porque había que pedir cita y a lo mejor te la daban a la otra semana, entonces decían, no puede ser, ¿no? Pero sí fue bien bonito y el radio me encanta por eso, porque lo das todo, en la televisión te lo dan masticado. Eso. ¿No? En general aquí, ¿no? Porque la televisión puede ser maravillosa y de pronto ves unas series, generalmente, bueno, ahora están con lo de Netflix, pero yo no lo tengo, pero unas series maravillosas con actores maravillosos, con directores maravillosos y técnicos y todo. Pero en Televisa y en Azteca, pues es maquila. Es maquila y se lo tienes que ofrecer al niño Dios. Y pues sí, porque es de donde puedes hacer un guardadito. Claro, ¿no? Porque el teatro, pues es para el diario y eso cuando empiezan las funciones y hasta que terminan, ¿no? El radio, pues les digo, en Radio UNAM verdaderamente era por amor al arte, ¿no? Sí. También en Radio Educación me llamaron, hice varias cosas en Radio Educación, también bonito. Pues yo fíjate que yo ahora escucho Radio Educación todos los días, pero por ti, porque eso es una de las cosas que yo he aprendido contigo. Cuando he ido a tu casa y que tienes la radio, a mí me hizo recordar cosas de mi infancia, de lo que sucede cuando solamente escuchas las voces y tu cabeza se imagina todo. Claro. Además, ¿no? Es un ejercicio de imaginación bien interesante. Y ahora ya la escucho y es otra modulación en la radio comercial, son otros temas, es gente con mucho más vocabulario, gente mucho más pensante y como lo dices tú, y eso ya lo aprendí yo de ti también, así como tú. Oye, y del cine, ¿cuál ha sido, también fue un enamoramiento, ¿no? Leí Fíjate, yo decía, no, pues el teatro primero que nada. Sí. Pero cuando empecé a probar, me encantó el cine, es otra cosa. Y yo siempre he dicho, mi manera de decirlo es que la cámara te adivina el pensamiento. Si traes algo dentro, ¿no? Si de veras traes algo adentro y lo estás... Y allí al contrario, tienes que ajustar tus movimientos. Para eso me sirvió mucho Montoro. Y por cierto, en mi querido Tom Mix abro los ojos como loquita porque se ven unas canicas blancas horrendas así. Porque en teatro, pues si te asombras, haces así. Pero en cine es horrible. Unas canicas que parecía yo loquita. Oye, ¿no te pasó que el cambio a muchos actores nos pasa? Que cuando nos dedicamos 100% al teatro, a la hora de hacer de cambiar de lenguaje, híjole, nos cuesta un chorro como adaptarnos a esta cosa y tendemos a vernos sobreactuados o sobre... Por eso, allá voy. Yo siento que es lo mismo de técnica y de manera de... Es lo mismo, yo es lo que siento, nada más que tiene que ser casi pura actuación interior. Uh-huh. La gente de teatro, pues claro que exageramos, ¿no? Los movimientos, los gestos, porque bueno, ahora ya hay puros teatros chiquitos, pero en teatros grandes pues tienes que exagerar, ¿no?
Sí, En cambio, en un teatro de cámara, pues todo puede ser así muy, sí, muy medido y, ¿no? Muy pausado. claro. En cine, pues depende, ¿no? Porque yo he visto películas maravillosas, que son verdaderamente, se tardan en enseñarte un paisaje o un mobiliario, un vestuario. Es, es precioso, ¿no? Y Ujú. mucha gente ahora que está acostumbrada, sobre todo los jóvenes, a que todo es rápido y con cámara en el hombro y así, yo hasta me mareo, y todo es ya no les gusta ver las películas morosas, ¿no? Donde te dan todo el chance de disfrutar, ¿no? Me acuerdo de todas las mañanas del mundo. ¿La viste? ¿Tú No, no la he visto, no la he visto. Una película preciosa. Y es sobre un pintor. Y es una maravilla porque te la pasas observando toda la ambientación y los cuadros. Todo es hermoso. Ahora a la gente le aburre, ¿no? En general. Pero en televisión, pues sí, el ritmo es otra cosa. Ujú. Allí al contrario, exageran porque aquí en México, ¿no? Porque creen, y lo dijo una vez el mero dueño de Televisa, antes de morirse, el tigre Azcárraga, que es que la gente era muy tonta, entonces hay que darle todo masticado, ¿no? Entonces, si eres villana, tienes que hacer, mostrarle a la gente que no entiende que eres mala, ¿no? Y por eso son bien divertidos. Yo probé una mala y me encantó porque siquiera te diviertes. Dices, no, no es posible, no, no es posible tanta maldad y tan gratuita. Y en cambio los personajes, los otros, los estelares son horribles, aburridos, ¿no? Repites lo mismo. Y Oye, ¿qué tiene que tener un personaje para que tú digas que sí lo quieres hacer? ¿Qué revisas en el libreto o en el guión? ¿Qué necesita tener? para ver si me atrae. Sí. Pues no sé, yo creo que, mira, he estado viendo entrevistas a Héctor Suárez, Mm, que también estudió con Carlos, en la mañana me acordé, al rato me acuerdo, que fue alumno de Seki. Y pensábamos igual cuando yo digo, y entonces te cuentan, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y es lo mismo, es que hay que tienes que sentir que puedes jugar con el personaje, ¿no? Que tiene carnita, que puedes, aunque sea pequeño, pero que es un personaje que te gusta, que te gustaría hacer por algo que te atrae, ¿no? sí. Porque Por tiene ejemplo, cosas que te atraen, que tiene vida. sí. Me llamó mucho la atención en el apando que tienes una escena nada más en toda la obra, en toda la película. Y es tremenda y es como un registro muy grande el que puede uno leer de esa persona, de ese personaje persona, ¿no? Aun cuando solamente es una escena. Y no es una villana de esas De de cartón. de nada, exactamente. Es una persona y le puedes leer más allá de todo cuál es su pequeña situación de poder ahí con la muchacha, ¿no? Y mira, influye mucho el director. Cuando un director es bueno, ya sea de teatro, de cine o de teatro y cine y televisión, siempre tiene la intuición y tiene el talento como para guiarte y tiene que saber mucho de actuación,
para no pedirte absurdos, ¿no? Sí. De pronto te piden párate de cabeza y dices, ¿yo por qué, no? Digo, a ver, explícame por qué. Entonces, en televisión hay muy poco de eso, porque aparte, yo me acuerdo una vez traté de hacer algo con un personaje horrendo, donde me casaba con un cachirulo. Dilo. Pero entonces había una escena así como delicada y dije, voy a hacerlo así. Y pues no, para nada, porque mientras que yo hablaba, el camarógrafo y los de las luces estaban comiendo bolas, estaban por allá. O sea, el desastre, o sea, dices, no sirve de nada. Allí, si haces algo que está bien, es una garantía porque para estar maravilloso es como muy difícil en estas televisoras. ¿Pero qué me preguntaste? Sí, ya se me olvidó. ¿De qué estábamos hablando? Lo último fue de los directores buenos, el apando. Sí. Mira, sí, claro, de tu personaje, de como un personaje que tiene que tener. Es el personaje más difícil para mí porque fue horrible, porque no había hecho mucho cine. Y era un personaje muy desagradable, muy desagradable. Mira, desde el traje que me pusieron, un traje viejo de policía, que se te pegaba aquí en las axilas, eso de que a lo mejor lo mandaron a la tintorería, pero que ya está horrible, horrible. Y entonces yo tenía además que meterle mano a María, que era amiga mía, hermana, ¿no? Era el primer desnudo de María y de Delia. Entonces, bueno, pues me llamó Casals y dije, pues sí, ¿no? Porque pues era interesante, pero terrible. El ambiente espantoso cuando Casals mandó llamar al doctor del estudio para que me enseñara a ponerme los guantes. Sí. Que bueno, en 2 veces ya me los sabía poner, pero ahí se quedó el doctor. Y se quedó el que estaba limpiando, no sé qué, se quedó con el trapo, haciéndose tonto para quedarse en la filmación. Y las compañeras le habían dicho a Casals pero que fuera muy íntimo, ¿no? En cine, muy íntimo es un decir, porque ya es una tropa. Claro. Pero aquí, aparte, el morbo, y tú lo sientes, ¿no? Sientes, estaba lleno allí, y los ojos libidinosos, horrendos. Y Casals, a mí me encanta Casals porque sabe qué quiere, no sabe mucho de decirte cómo, pero sabe qué quiere y te cuida. Y entonces, me dijo, no es una lesbiana, no se trata de eso, es del pequeño poder, ¿no? Es el pequeño poder el que hay allí. Entonces, la primera escena es yo de espaldas, lavándome las manos, y yo, actriz de vivencia, pensando, ahorita me la voy a fregar, vas a ver, no sé qué la voy a molestar, no sé qué. Y entonces, y volteo. Volteas. Con el papel para secarme, y veo a mi mariquita desnudita y en la playa. Haz cuenta que me cayó de sorpresa, como si no supiera que iba a estar, y la veo desnudita. Sentadita. Allí. Entonces empecé a secarme así. Y Felipe no. A mí me hubiera gustado ver esa escena, la primera escena, porque de veras puse cara así de, ¿what? Así,
¿no? Y secándome así. Y Casals, no, mira, pero sécate así, así, ¿no? Entonces, todas esas detalles, después ya cuando le doy la vuelta a María, que me dice el asistente, bien lindo, me dijo, ¿qué le ves a los ojos? Cómetela con la mirada. Los hombres lo que vemos, lo que menos vemos en ese momento son los ojos, ¿no? Cómetela con la mirada, o sea, me ayudaron, me dirigieron. Pero yo tenía tanto pudor que la verdad, cuando ya terminé y cuando ya la película ya estaba revelada y ya todo, le pregunté a Felipe, oye, ¿se nota algo? Porque yo dije, no, pues casi no hice nada porque estuve tan así para adentro que no se fuera a ver cosas así o miedos o cartones o no sé qué. Me dijo que si no se notó. Me dijo, bien. Y de veras yo pensé que no había hecho nada. Y es que así es el cine. Y tiene que ver mucho. A mí, por ejemplo, en Tom Mix, que me encantó, tú no la has visto, me encantó la historia, bien bonita, pero era yo una viejilla de pueblo, toda solterona, porque bueno, se casó y el marido se murió casi enseguida, que vive con su sobrino y la esposa de su sobrino en un pueblito, pero es una vieja que le encanta, está enamorada de Tom Mix. Y entonces ve todos los capítulos de Tom Mix en el cine. Y entonces se asombra y le manda cartas a Tom Mix. No, así, querido Tom Mix, mira, es que ahora llegaron unos ladrones y yo quiero que vengas porque están causando muchos desperfectos y todo, y no sé qué, y le mandaba cartas a Tom Mix. Y entonces se asombraba de todo y entonces se iba al campo luego y se fumaba su cigarrito allí, pero soñadora, y además ella lo que quería era casarse e irse de aventura, como Tom Mix. O sea, ella lo que quería es la aventura, y entonces era capaz, vieja, de asombrarse de todo todavía, ¿no? Y entonces, claro, allí abrí los ojos, horrible, y allí no me cuidó el director. Muy padre gente y todo, pero no me cuidó. No te cuidó. Y y entonces, en cambio, Casals se la pasa diciendo, no me abras esos ojos. La primera vez que me lo dijo en Las Poquianchis, que yo era la hermana disque buena, la que no tenía nada que ver con sí. Burdel. Y entonces estaba yo con la muchacha que había abortado y que estaba muy malita. Y entonces el doctor me decía, ¿y qué ya habían notado o no sé qué? ¿O cómo le pasó? Y yo hacía así, me hacía la loca, ¿no? No sé. No me abras esos ojos por micrófono, ¿no? Entonces, pues como no entendía yo por qué, no hice nada en esa escena. O sea, me inhibí tanto que me quedé casi en engarrote semeaino y apenas, pues sí, dije mi parlamento y todo, pero no me atreví a hacer nada. Y ya con el tiempo, como hice varias con Felipe, pues ya le caché. Ya supe por qué, porque vi mi querido Tom Mix y dije, con razón, son unas canicas blancas horribles. Sales no sé de qué, cuántas veces aumentada. Y entonces, claro que se ve horrible. Claro. Y entonces sí tiene que ser muy medido. Oye, ¿cómo le haces tú? Muchos colegas hablan de ti sobre de todo lo que te admiran. Yo creo que eso es algo muy valioso cuando la misma gente que se dedica a lo que tú te reconoce tu trabajo y te admira, ¿no?
a ti te ha tocado trabajar con muchos directores, directoras, con muchísimos actores y actrices de mucha trayectoria como tú. Y me llama la atención todo esto que hablan de ti, de tu timing, del rango amplísimo que tienes, que igual eres buenísima para la comedia, como para tragedia o para algo más dramático, y tu profundidad, que eres maestra, que eres ejemplo, que tienes el tono exacto, una naturalidad, que eres sencilla y profunda, la manera en que buscas los personajes. Y también escuché que el maestro Mendoza decía que eras la actriz más honesta, hablabas de la honestidad. ¿Cómo se logra, cómo crees tú que se logra la honestidad? Pues lo mismo, Gaby. Digo, estar de veras tratando de estar metida en tu personaje, estar en el personaje, estar pensando, estar viendo cuál es el ambiente, qué está pasando, y estarlo y recibiendo. Oye, pero hay gente que lo intenta y es difícil que lo logre. ¿Por qué? Pues no sé, es que lo que pasa es, no sé, yo creo que las bases son muy importantes, porque como hay la tradición aquí, claro, ya se está borrando, pero del teatro antiguo, ¿no? Del teatro de representación, entonces hay eso como que no los enseñan, y es lo que he sentido con los muchachos, que no los entrenaron, no los enseñaron para meterse de veras, mira, por ejemplo, cuando hay un parlamento largo y que es difícil, que es así como intelectual y todo, ¿no? Que es difícil de hacerlo. Tienes que entenderlo muy bien y todo. Y yo, por ejemplo, digo, ¿cómo lo diría yo? Si estuvieras cuenta en una conferencia o estuviera así, ¿cómo lo diría yo? ¿No? Y entonces lo mido, bueno, ¿cómo lo diría yo en la vida real? En mi vida real. ¿No? Y entonces ves que cambia mucho, porque estás haciendo trampita, porque estás actuándolo, entre comillas. Sí. Y es como un vicio ya. O sea, falta formación. Yo pienso, mira, cuando yo era niña, hace 1000 años, nos enseñaban lectura de comprensión, lectura de rapidez. Ahora ya no hay eso, me parece. Entonces la lectura de comprensión es muy importante. Y para esto más todavía, ¿no? Entonces, tienes que no estar diciendo las cosas de dientes para afuera, ¿no? Estar pensando en por qué lo dice el personaje, se supone que ya lo estudiaste. Pero entonces no, yo siento que es que falta de profundización. Sí. ¿No? Y cuando hay un parlamento difícil, que te suena así que para nada lo dirías tú algo, por eso decir, bueno, ¿y yo cómo lo diría en la vida real? Porque lo siento cantado, lo siento, ¿no? Sí, sí, se oye. Oye, ¿tú nunca en tu vida, en todos los años que tienes como actriz, nunca has dudado de tu vocación? No. ¿Nunca has tenido dudas? No, bueno, los días de los estrenos que luego me acuerdo de mi pobre maestro, se dijo, che maestro, porque si me siento tan mal porque llegas enferma o de la panza o de gripe o de algo y te sientes de veras fatal y tienes que ir a la función. Yo digo, ¿por qué? Si todos los trabajadores dicen, me siento mal, no voy a trabajar. ¿Por qué nos hacen eso? Y aparte así como, ay no, ya mejor quiero criar gallinas y hacer paz de fresa o de algo, pero ya no quiero pasar por estas pruebas tan horribles, ¿no? De la adrenalina.
pero bueno, es de dientes para afuera, por supuesto, ¿no? Yo pienso en las gallinas porque son muy estúpidas las pobrecitas, ¿no? O sea, lo peor, es lo peor criar gallina. Y pues, pero no has dudado. ¿Siempre lo has disfrutado tanto? Tú dijiste el otro día que es un gozo la actuación, pero siempre lo has disfrutado. Pero en este ambiente, en esta sociedad, o en este mundo, o en esta vida, tienes que comer, ¿no? Y entonces en este trabajo, como ya sabemos que es eventual, ahora tenemos la fortuna de estar en la compañía, pero bueno. Pero entonces, pues tienes que guardar dinero, tienes que hacer un campito para eso. Entonces, pocas veces, porque la verdad sí he sido selectiva, pero hasta cierto punto, hasta donde la necesidad no me obligue a otra cosa, ¿no? Entonces, por eso hacía tele, por eso sí llegué a hacer una obra o dos. Me acuerdo que una vez le hablé horrible, le hablé a Montoro, le digo, Montoro, me llamaron para esto y no tenía yo nada. Y está horrible. Hasta él me dijo, no, pues mija, pues tómalo, ¿no? Total. Y ya no, entonces, horrible de eso que no te crees nada. Oye, ¿qué es para ti el fracaso? ¿Tú lo has vivido? ¿Tú lo has conocido alguna vez? ¿El fracaso? Pues yo creo que sí, muchas veces, ¿no? Porque sí, yo no soy conformista. Yo no me conformo con... Entonces a mí nunca me ha gustado cuando dicen, no, estoy preparando esta obra y ya de vieja ya te dicen, ay, pero a ti te va... Me da coraje porque digo, ni idea tienes. Siempre es estar empezando. Y no siempre te sale un personaje, no siempre. ¿No? Entonces, pero... Fracasos, por ejemplo, a mitad de mi carrera sí, llegó un momento en que sí me deprimí, pensé, por ejemplo, Viejos Tiempos, que es una obra que le fascinó a Mendoza, que hasta me cargó el día que fue al camerino, no la vio casi nadie, haz cuenta, apestados o primerizos, nos corrían del teatro, no teníamos teatro. Tu maestro Seransky nos hizo musicadas y todo porque él ensayaba después, pero se metían antes, o sea. No nos vio nadie, cortaron. Solamente en Monterrey, que fuimos al teatro, ganamos un dinerito. Porque aquí tronamos rápido y son muy pocos los que vieron Viejos Tiempos. Entonces yo decía, bueno, tanto trabajo, tanto echarle las ganas, tanto para que nadie te vea, para que sea tan poco, y sí estaba yo así como deprimida. Ahora me doy cuenta que si tú eres constante, pues tratas de hacer lo mejor posible y todo, siempre hay un reconocimiento. Claro. ¿No? Porque reconocimiento rápido, pues es a los que nacieron con estrella o a los que les gustan en Televisa y en Azteca. Pero hay un aprendizaje bien padre del fracaso, ¿no? Precisamente mi maestro Seransky me ha dicho alguna vez, yo he aprendido más de mis fracasos que de mis éxitos. Sí, claro. Porque hay teatro que haces, en efecto, sabes que no tiene mucho éxito con el público, o sea, que la gente no lo aprecia en su justa dimensión, pero entonces lo haces por mucho placer tuyo y porque te forma y porque crees que vale la pena hacerlo. No, pues eso es lo que pasa con el teatro, con esto. Si tú tienes la pasión, pues lo haces por gusto. O sea, si pudieras, no cobrabas.
pero no es ético, porque hay que vivir del trabajo, ¿no? Ujú. Y ni ético ni posible luego. Entonces, lo haces por gusto. Yo en Radio Universidad, pues trabajaba por gusto. Me pagaban 3/5, estaba yo, me dieron plaza y era yo técnico G, burocracia. Entonces me pagaban sueldo de técnico G y lo haces por gusto, por amor a la camiseta. Sí. Si no tienes el gusto, es horrible. Por ejemplo, yo ahorita me estaba acordando que me daba vergüenza salir cuando trabajé con don Fernando Soler, que ahora digo, pues no muchas tuvieron la suerte mía de trabajar con Candilejas y Concha de Apuntadores. ¡Ay, qué maravilla! Y decorados, y unas astracanes de principio o finales del siglo pasado, antepasado de España, horribles, cursis, horribles, ¿no? A mí me daba pena salir a escena. Me acuerdo que fuimos de gira al sur, entonces en Jalapa, como yo hacía un personaje secundario, ¿no? Ajá. Y entonces, pues tenía yo días libres porque eran 3 obras. En una creo que ni salía, en 2 sí salía. Y fui al teatrito que dirigía el maestro Retes, allá en Jalapa. Un teatrito chiquito. Uy, se me cayó la baba de ver teatro actual, padrísimo de Retes también fue alumno de Seki. Y los fui a ver al camerino para felicitarlos, y una envidia horrible. Y ya, pues, platicando, no, pues es que estoy aquí de gira con don Fernando. Ay, pues a ver si podemos. Si no, no vayan, por favor, ¿no? Les pedí, no, qué vergüenza. Me daba vergüenza salir a escena. Pero aún así hay un gozo, ha habido un gozo por el trabajo, ¿no? No, bueno, ¿no? Estoy hablando de eso que es, pues no sé, todavía estaba yo en la escuela y un compañero mío, muy cuate, me dijo que don Fernando estaba buscando y ahí voy, porque ya a Seki lo habían corrido del país. Entonces, la verdad, en este mundo, si no tienes sentido del humor, si te tomas en serio, es el desastre y es el horror, ¿no? O sea, hay que empezar riéndose por uno mismo, de uno mismo, ¿no? Porque, y el humor, pues sí es una salida, yo creo, pero es inconsciente, ¿no? Porque además yo tuve una infancia muy buena, la verdad, ¿no? Sufrí cuando se separaron mis papás, porque además me tocó en plena adolescencia, tenía yo 15 años, pero no era así como el horror. Entonces, la verdad, tuve una infancia bonita, ¿no? Oye, ¿y tú crees que también no sobraba, pero nunca me faltó nada? Pero no faltaba, sí. Pero tuviste que trabajar también, digo, no porque hiciera tanta falta en tu casa, pero tú empezaste a trabajar desde muy joven. No, sí, porque mi mamá también hacía dramas. Un día llegué de la escuela de secundaria de la 8 y mi mamá en el drama, ay, es que tu padre, no, ya nos van a embargar porque tu padre, no sé qué. Y yo le digo, no te preocupes, mamacita, yo me voy a meter a trabajar. Porque además andaba re mal en química. Y ya iban a hacer los exámenes. Y entonces
Mi mamá que no tenía mucha educación, digo, a la escuela, yo creo que nada más fue a primaria. Y entonces, pues sí, mi mamá, ay, no, mi hijita, pero ¿cómo? Pero bueno, vamos. Y entonces ya me fue a borrar de la escuela y me metí a la bancaria comercial. Ajá. Para estudiar máquina y taquigrafía. Horrible, la única clase que me gustaba era la de español. Y pues ya me salí al año, ¿no? Pero entonces sí empecé a trabajar primero en Colgate Palmolive Pique, una amiga de mi mamá me consiguió entrar. Y era horrible porque era en la irrigación, yo vivía en Tacubaya. Y entonces me subía al camión y estaba lleno de soldados porque estaba por allá por el hospital militar. Y los soldados se te repegaban horrible, los camiones atascados. Siempre llegaba tarde, había tarjeta de... Para checar. Siempre llegué tarde, pero aparte, el primer día fue como de una película, ¿cómo se llama? Un director padrísimo gringo. Ya no me acuerdo, pero me mandaron a un salón lleno de máquinas máquinas de escribir y todo, y a copiar unas cosas. En todo el día no pude copiar una sola porque me equivocaba, y entonces sacaba el papel y lo borraba, y entonces ya eran tantos que entonces ya era escondidas, sufrí mucho. Y claro que me mandaron al departamento de correos, donde llegabas timbres de cartas que te mandaban, ¿no? Y entonces era horrible el trabajo. Estaba yo con una muchacha que era buena gente, pero vulgar, así como las dos. Y de buena onda, una persona me dijo que no me iban a aceptar porque ya es que te dan 3 meses de prueba. De prueba. Entonces, claro, yo fui a renunciar. Así que pues ya no podía seguir allí. Ay, señorita Murguía, pues qué pena, pero ya sabe cuando quiera. Y ya hasta me despidieron muy bien y todo. No me corrieron, no les di el gusto. Y bueno, y de allí en un banco. Sí. Que éramos privilegiadas porque estábamos en ahorros y éramos las consentidas de allí. Oh, qué bueno. Llegábamos temprano, pero ya salíamos a las 3 a más tardar y ya. Pero ya empecé yo a estudiar. En el noticiario Clasa, que también eran amigos de la familia. Y igual una vez estaba yo de telefonista. Me dicen, a ver, chata, porque me decían igual así como llame a tal número. Entonces llamo y ay, ¿qué número de una calle de Polanco? No sé, de un nombre así como alemán o algo. Uh-huh. Haz cuenta Holbein, pero no era. Entonces, entonces ya me contestaron, digo, está el señor Holbein. Y la empleada me dice, no, aquí no vive. Y yo, no, el horror también. Oye, Nofelia, yo me metí al teatro y ya, luego ya lloraba yo porque no me dejaban ir a mi ensayo a la hora que tenía yo ensayo. ¿No te dejaban quién? Pues los jefes, luego, ¿no? Bueno, lloraba. Pues sí. Hasta que ya renuncié porque ya. Oye, hay algo con lo que me gustaría cerrar, pero Anatole France. Anatole. Es el señor Anatole France. No, aquí no vive. Bueno, gracias. Ya. Equivocado. Oye, ¿cómo ha sido
para ti ser una mujer en el teatro, ser mujer en el teatro, te han tocado vivir muchas etapas del teatro mexicano, pero ¿a qué te has enfrentado por el hecho de ser mujer antes y cómo lo ves ahora que socialmente repercute ser mujer o individualmente? Fíjate que yo creo que yo sí he tenido suerte en la vida, porque la verdad, en general he trabajado en cosas que me interesan. Después de Don Fernando me llamaron de Poesía en Voz Alta, del tercer programa ya. Entonces, pues claro que fui, ya me llamaron de parte de Don Fernando que sí, que si quería ir a la gira del norte. Ya dije, no, muchas gracias, fíjense que no puedo. Y ya, entonces he tenido suerte. O sea, a mí nadie en la vida me echó los perros, nadie, ¿no? O abusar de mí, ¿no? Digo, entonces, bien, ahora, el problema de las mujeres es ya cuando estás poniéndote vieja. Porque, por ejemplo, hay papeles para hombres viejísimos y hasta les ponen una compañera muy joven. Pero las viejas ya no. Y yo he leído que eso pasa en actrices de Hollywood, en actrices francesas, que se quejan de lo mismo. Entonces, no, ya aquí ya te toca nada más hacer como, pues claro, eso, el cocinero, claro, la bruja, la abuelita. Claro. Es como si el amor tuviera una edad, ¿no? Un rango de edad, por ejemplo. Sí, no, ya así como que, pues no, ¿a qué te llaman? No, es para ser la vecina chismosa, para ser la bruja escaldufa, para ser... Entonces yo creo que sí hay mucha... Pues no escriben muchas obras para mujeres viejas. Buenos personajes, ¿no? También. Sí. Y ser madre, porque te tocó, tengo entendido que cuando te fuiste a Cuba, tu primer hija iba muy chiquita y luego ya regresaste, y acá nació la segunda y luego el tercero, no, pero ¿cómo? Marina nació allá. ¿Marina también nació allá? Sí. Ok. Sí, Marina nació allá y lo que pasa es que Marina se vino agosto, septiembre, octubre, noviembre. A los 7 meses creo que se vino a México. Yo estaba haciendo la Julieta y ya Emilio Carballido nos mandó una carta diciendo que, ay, qué bueno que nos habíamos ido allá a tomar experiencia y todo, pero que aquí hacíamos falta. Él estaba en Jalapa y se había formado la compañía. Entonces, pues ya así como que hablamos Carlos y yo, y sobre todo él estaba de acuerdo. Bueno, nunca nos pusimos plazo para regresar, nunca. Y pero dijimos, bueno, llegamos y vamos a llegar con trabajo, eso es bueno, ¿no? Y por eso nos regresamos. ¿Y cómo combinaste? Entonces Carlos se vino primero con 2 hijas. Ya después yo los alcancé al mes, ya me vine. Y bueno, en Cuba yo tuve una empleada doméstica, Linora Sánchez. Una vez le digo, oye, Linora, tú no sabes dónde dejé tal. Ahí va, ay, mexicana, la verdad es que es usted tan inútil. Era bien chistosa. Era una mulata bien intensa, pero era bien bonita. Y y pues, pero tuve una vecina, Santica, que fue como mi mamá, fue preciosa. Vivía en el departamento de junto, se cambió porque la familia que vivía allí se fue a Venezuela, no sé dónde, ¿no? A principio de la revolución. Y entonces le dieron a esta familia, que bueno, Santica siempre fue
empleada doméstica, su marido jardinero. Entonces eran unos negros maravillosos, una negra enorme, así siempre con cigarro aquí. Todo, y me cuidaba Marina, me cuidaba Marcela. Y decía, ¿cómo se portó Marcelita Santica? Ay, muy bien, chicas, si es una niña de lo más bueno. Figúrate tú, yo con 8 muchachos, trabajando, llegaba luego tan cansada que qué va, vieja, yo les empujaba una botella de vino seco a los 8 y hasta los 8 días. Yo decía, ay, qué bueno que Marcela se porta bien para que no le dé vino seco. Y bueno, y estaba en el, ¿cómo se llamaban? En el infantil, en la guardería, pero no era. Allí. Y luego al regresar, ¿cómo le hiciste? Porque pues Pues mira, regresamos y nos fuimos a la casa de la mamá de Carlos. Y ya de ahí nos fuimos a Jalapa. Y al principio pues sí no tenía yo quien me ayudara. Luego ya de regreso en México porque tronó la compañía. Y ya en México entró Lupita, una señora que cuidó a mis hijas para siempre jamás, que fue preciosa. Sí. La quiero mucho, es como de la familia. Y pues ella era la señora y yo el señor. Y pues hasta eso, para eso tengo, y aparte cuando yo tenía que salir de gira o algo, mi papá, siempre el primero porque hablaba así, golpeado, yo soy muy murguía, ¿con quién vas a dejar a las niñas? Pues contigo, ¿no? Se había vuelto a casar con Kitty, una señora muy padre. Y entonces dejaba yo a mis hijos allí. ¿Tu papá de dónde era, Ana Ofelia? Mi papá, creo que del DF. Creo que del DF, porque la mamá de mi papá era guatemalteca. Su papá era de la política y las vino a dejar aquí, exiliada, y luego a él lo mataron en el barco o algo así. Y ya para siempre se quedó aquí. Y mi abuelo era de Michoacán. Pero entonces, claro, mi papá trabajó siempre como burro porque era el único hijo, hombre, con 4 hermanas, 4, mujeres. Y entonces, pues para ayudar a su papá, porque aparte fue durante la decena trágica o algo así, entonces mi papá siempre trabajó mucho y pues no, nunca le fue muy bien. Bueno, pero a ustedes nunca les faltó nada, como dices, y y sobre todo esto, él fue padre y abuelo, ¿no? Pudo estar con tus... Sí, a Pablo, cometí el error de dejar a Pablo, porque, bueno, estaba yo en crisis, que ahora que estaba en crisis, se murió mi compañero, regresé de Cuba, Carlos se había ido, y entonces, como se quedaron allí mientras que yo me iba a Jalapa, que estuve en Jalapa con la Mariana Pineda, estuve como un año y pico en Jalapa, viviendo, ¿no? Venía yo de vez en cuando al DF, entonces con mi papá. Y bueno, y cuando el Pablito no cumplía el año cuando... Y entonces, un día que Kitty iba un día a comer a la casa. Y un día que a mí me llamaron para un casting o para un llamado, tenía yo que salir y acababa de llegar Lupita a trabajar y Pablo se quedó llorando, entonces sentí horrible
Y yo por el momento así, cuando llegó Kitty y en la tarde le digo, ¿sabe qué, Kitty? Llévese a su hijo, porque pues claro, ahí estaba consentidazo. Con Kitty, con mi papá. Después me arrepentí para toda la vida, pero ni modo, así fue. ¿Quién sabe qué hubiera sido de Pablo con mí, con su mamá así, loca e histérica? Y así fue la vida. Pues sí. Pero entonces pues, siempre tuve suerte. Sí. Pues sí, me echaron la mano. Siempre tener ayuda, ¿no? Es maravilloso. Siempre conté con mi papá, con mi mamá. Y con Lupita luego, ¿no? También, que es No, fantástico. Lupita, olvídate. Oye, a mí me gustaría, ya casi terminamos porque ya es bien tarde, ¿no? Ya se te secó la saliva, seguro. Oye, el otro día en la plática hablaste de algo que a mí realmente me interesó muchísimo y que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Y me gustaría que, si puedes hablarnos un poquito más de eso. Dijiste que cada quien tiene su diablo, su demonio, que hay que inventarte tu demonio para descubrir con quién vas a discutir. Esto hablando como actriz a la hora de generar un personaje y de crear, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Si es eso? Pues en que siempre tienes tú que buscar algo concreto. De lo abstracto, que tienes que estudiar los trabajos de mesa, analizar y todo, pero cada vez acercarte más a lo concreto. Por eso yo digo que cuando, por ejemplo, Luis de Tavira y hace todo un rollo intelectual y todo, y entonces no se queda con una cosa nada más. Entonces traen muchas cosas en la cabeza y entonces no sale ni una ni otra o quieren salir todas juntas o qué cosa. Entonces hay que ir cerrando y tomando partido, ¿no? Dentro de la problemática del personaje y de la obra, ¿no? Entonces, pues primero, quise decir que nadie somos ni buenos ni malos, que somos seres humanos y eres capaz de matar en un momento dado. Yo ya lo pensé y sí, porque tú dices, yo nunca lo haría, nunca sabes en qué momento podrías matar a alguien intencionalmente, ¿no? Y cuando un personaje es malo, tampoco está pensando que es malo, piensa que es muy bueno. Entonces, o que va bien, ¿no? O le vale, pero no está pensando que es maldito y que es, ¿no? En eso. Y después, bueno, pues a ver, ¿cuál es mi demonio? Si es que es un demonio, si es que el demonio es un personaje, ¿no? No es así que, no es como el dicho que todos tenemos nuestro demonio, ¿no? Si el demonio lo hacen personaje, ¿no? No una alegoría. Ajá, sino personaje, bueno. Nada más como tú ponerle, no sé, tú imaginártelo. Sí. ¿Qué tanto tienen los personajes de ti? Los personajes que has creado. Pues mira, depende, hay unos que están muy cerca de ti, muy cerca de ti, ¿no? Y te cuestan menos trabajo. Y hay otros que sí están lejanos y entonces tienes que estar pensando y estar imaginando y estar tratando de compadecer, ¿no? Al personaje. Sí, o como en la señora Klein, que yo, cuando me llamó Ludwig, yo dije, ay, es una analista. Qué flojera, ¿no? yo en eso no. Y entonces, pero bueno, lo hice porque era Ludwig de director y Delia y Margarita, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno,
Pero poco a poco, claro, me tuve que ir metiendo en el personaje. Y te digo que me sorprendió una vez un público porque pasábamos, era un pasillo largo, y las estas, ¿cómo se llaman? Es que ponen y la gente se sienta. Lo que ponen cuando los desfiles. Bueno. Sí, la gradería. Como no es. Sí, Ajá, es. sí, sí, sí. Y entonces yo estaba de madre buenísima. Después me di cuenta, porque yo estaba justificando a la señora Klein, y de pronto un hombre aquí en la oreja se le salió a decir, hija, pinche vieja, hija de... Y me sacó de onda porque me desconcentró, ¿no? Pero así como que de pronto hasta como que me iba a dar risa, ¿no? Porque es lo que menos me imaginaba. Y claro, ¿no? Me traté de volver a concentrar y como sin nada. Pero me sorprendió, por eso dije, ¿por qué? Pues es que tomaban partido, no sé si tú sepas quién era la señora Klein. No. Bueno, fue una analista, pero se hizo famosa porque fue la que inventó de los niños, el análisis de los niños. Okay. Y utilizó a sus 2 hijos, ¿no? Para probar. Para probar. Sí, ¿no? Y les hizo mucho mal. Cuando empieza la obra, el hijo se acaba de suicidar en otro lugar. Y la muchacha siempre tuvo problemas con ella. También era analista, pero había unas broncas terribles. Y de eso se trataba. Entonces, claro, Melita, la hija, la odiaba y siempre estaba en contra. Y Delia Casanova hacía una estudiante que estaba pegada a la señora Klein como para aprender, para practicar y todo. Entonces, su papel era bien difícil porque era callado. Ella nada más estaba oyendo. Esos papeles son de los más difíciles en teatro, porque tienes que estar concentrada todo el tiempo y tienes que estar todo el tiempo escuchando todo y viendo todo. Sí. ¿No? Y reaccionando a eso si tienes reacciones, ¿no? Pero no hablas. Siempre el texto te ayuda, ¿no? Por eso un pleito es de lo más fácil, porque entras luego en calor y ya. Sí, claro. Y entonces allí me di cuenta de eso, que tienes que meterte tanto, yo que no, pues que ya hay que flojera, ¿no? Un analista allí, pero te tienes que meter, y me sorprendió este cuate porque me di cuenta de que yo estaba en la verdad. Ya tuvo tanto éxito esa obra que yo no me imaginaba. Y entonces había público que estaba de analistas, psicólogos, unos que estaban con la señora Klein y otros que no. ¿No? Entonces había entre ellos, entonces claro, los que estaban con Melita, vieja hija de la... ¿no? Claro. Oye, pero ¿a ti qué te gustaría hacer? ¿Qué de lo que tú conoces? También escuché alguna vez que tenías muchas ganas de ser Chekhov, porque te gustan esos personajes de... Ya no eso. Para hacer de Chekhov ya no. Para hacer un personaje de padrecito, que le vaya muy bien y no sé qué, no. ¿Qué te gustaría hacer? Pues bueno, siempre quise hacer el Jardín de los Cerezos, siempre quise hacer también la gaviota, que es bien bonito, personaje. Y eso, pero de ahí en vez, y eso porque es pura cosa interior, yo digo, de Chekhov, ¿no? Oye. Es muy aburrido, pues sí, porque si no hay nada, pues no.
Nada que decir. Para cerrar, me gustaría que, bueno, no sé si tengas algo más que agregar, pero que si pudieras decirles algo a aquellos que están formándose como actores y que tienen anhelo de hacer una carrera dentro del teatro, que están probando nuevos lenguajes, que están haciendo el teatro que quieren hacer, que además se ha ido transformando de que tú empezaste ahora, el teatro ha ido cambiando mucho. De tu familia, pues uno de tus nietos está en ese mismo Sí, camino, Gonzalo. Gonzalo, pero tú qué les dirías a esos jóvenes que están en formación y que quieren hacer una carrera como actores o directores en el Mira, teatro? lo que yo siempre le decía a Gonzalo es, tienen que estudiar voz, cómo emitir la voz. Los gritos en teatro son horrendos, son muy desagradables y sobre todo casi siempre se van en las mujeres al A los agudos. agudo, horrendo. Entonces, y yo pienso que se confunde el grito con la emisión de voz porque no se oye, pero no se trata de gritar, se trata de saber emitir la voz. Claro, ahora a ustedes, a los jóvenes, les tocaron ya teatros chicos, pero inclusive en el Héctor Mendoza, que es chiquitito y te vas con la finta y no te oyen atrás, no te escuchan bien, y los viejos menos, ¿no? Entonces hay que saber emitir la voz, y eso no se los han trabajado, estoy segura. El de profundizar, el de profundizar en el texto, pero de veras, ¿no? Ir poco a poco profundizando, y imaginándote y pensando, ¿no? Y después también a la hora de actuar, pues eso, concentrarse y estar, yo pienso que eso te ayuda mucho a estar concentrada y a estar allí, no fuera ni actuando, ¿no? Porque estás recibiendo y dando. Estás pensando en lo que vas a dar, en lo que vas a decir y por qué, ¿no? Y recibiendo también. ¿Qué te dicen y por qué te lo dicen y qué sientes? ¿Cómo lo tomas? Si te incumbes, si no te incumbes, si... Entonces eso, yo creo que sobre todo es eso, que es porque sí dan muchos gritos, es muy desagradable. Y eso que no piensan en lo que dicen. Si están leyendo algo y no están pensando, realmente no están profundizando, no están entendiendo, pues, porque aparte allí tienes chance de que si no entiendes bien o si quieres, lo vuelves a leer y lo vuelves a leer las veces que necesites, ¿no? Para compenetrarte, para ver, para descubrir realmente qué más hay. En una gran obra siempre pasa, a ti te ha pasado seguramente, que cuando la vuelves a hacer, ¿no? Has encontrado otras cosas. Sí. Y has rectificado otras, ¿no? Decir, ay, no era esto. No era esto, claro que es esto. Y sigues encontrando cosas y cosas y cosas cuando es una obra maravillosa, ¿no? Entonces, por eso yo digo que sí hay que profundizar, porque en general, bueno, y dicción, por favor. Dicción, porque ahora los jóvenes ya no se están. Yo no entiendo nada. Por favor, dicción. Sí. Digo, tienes que estar consciente, aunque estés concentrada, tienes que estar consciente de que no estás hablando tú en la sala de tu casa ni para ti ni para tus cuates de junto.
Estás hablando para estás transmitiendo lo que un escritor escribió y lo que tú quieres decir. Lo tienes que transmitir y si no se escucha, pues está horrible. Y si no se entiende, porque todos hablan así como que ya no. También es algo que yo estoy casi segura que no le dan a eso. Así como en mis tiempos de escuela, pues igual también a esta expresión corporal y todo eso no le daban, ¿no? Y es que estudiaban esgrima y ya no era. Ahora dan unos saltos, a mí me da mucha envidia, ¿no? Dar saltos y tener esa agilidad, sí. Yo creo que todo sirve en el teatro, pero también creo que el teatro no es eso. Es algo, un conocimiento y un entrenamiento que te puede ayudar en casos dados, pero no es eso. El principio es ese, a ver, ¿cómo encuentras un personaje? ¿Cómo le haces para encontrarlo? Y ahí está, yo creo, yo sí pienso que el principio es fundamental. Antes de cerrar, yo casi todo el tiempo estoy queriendo, ya vayamos a cerrar, pero es que dijiste algo ahorita que me pareció súper importante. Dijiste que estás en el escenario y hay que ser claro para decir lo que el personaje quiere decir y lo que tú quieres decir. O sea que siempre hay también un algo donde uno como persona quiere decir algo a través de los personajes. Depende. Si es un personaje, por ejemplo, la suegra de Elvira Luz Cruz, sí. Yo la odié con todas mis fuerzas y estoy casi segura que ella fue. Pero claro, yo era la suegra. Pero es un personaje tan real y el caso fue tan real, absolutamente real, que también tomo partido sin querer. Claro, como personaje no puedo hacerme la buena, es decir, tengo que fingir de alguna manera. Tengo que ver cómo le hago para que mis palabras sean huecas o tengan otro sentido. Sí. Además sales de la casa y lo primero que haces es acomodarte el pelo y eso para mí es... Pero eso fue a propósito, ¿entiendes? Sí, claro. Ese es uno de los gestos que yo tengo y que tienen, ¿eh? Porque Elvira nunca confesó porque la agarraron al montón, la policía montada y uno de ellos era amigo del hijito, del marido, de Elvira. Y entonces la agarraron toda atarantada porque se desmayó. Dice que cuando despertó veía todo amarillo, que ella no se acuerda de nada. Y en un momento dado dijo que a mí me impresionó mucho, pero ¿cómo los iba yo a matar con todo el trabajo que me costaron? ¿No? Pero no sabe nada y claro, la hicieron como a chorros de pobre gente que agarran y firme aquí, y firma su sentencia, ¿no? Sí, exacto. Entonces sí, de alguna manera eso, pero en general también en la obra también tienes que ver qué quiere decir o qué quiere expresar, qué quiere hacer sentir el escritor, ¿no? Y ya tu personaje, como tú ya lo has estudiado y todo, ver qué onda. A eso me refería. Sí, ok. Porque los mensajes son horribles. Sí. Bueno. Querer traspasar uno algo personal al personaje como solamente por aprovechar la coincidencia, eso es otra cosa. ¿No? Pero eso te sirve para la vivencia, ¿entiendes? Sí. O sea, a mí me pasó en un caso similar o en esto, yo me sentía así todo y agarras eso, esa experiencia. La agarras, pero no porque sea igual a lo que tú sentiste, sino a ver qué sentiste y cómo te pusiste. Claro, te ayuda a
a identificar con lo que Mira, le La está Madre pasando. Coraje que yo vi en Cuba, Ujú. la dirigida por el director, ay, por el autor. Por Brecht, la Madre Coraje de Brecht. Y entonces cuando van y le está pelando papas, y cuando le van a anunciar que su hijo murió en la guerra, lo único que hace es todo lo que hizo. No emitió un sonido. A mí me impresionó mucho. Y yo ahí vi un poco cómo era el corte, porque yo no entendía nunca que era en primera persona y no sé qué. Qué interesante. Sí, porque era muy impresionante, porque no das, y no le sale el grito. Ahogado, es como un... Sí, completamente ahogado, porque no sale ni un sonidito. Ana Ofelia, te agradezco mucho. Pues sé que al contrario. Mucho, porque eres generosa. Al abrirte así a contar todas sus experiencias, no solamente las de teatro, sino las personales. Siempre hay una parte, nuestra carrera está pues muy mezclada con nuestra vida Mira, yo personal. pienso que el teatro es trabajo, trabajo en conjunto, pero de creativos. Entonces, somos compañeros y entonces en la medida en que todos estemos mejor o bien, en esa medida a la mejor hasta se puede dar una obra de arte efímera, pero a lo mejor se puede ver, ¿no? Entonces yo odio la competencia. Si alguien quiere competir conmigo, yo no le entro, porque no, además no tienes que competir. Cuando dicen, no, fulanito estaba muy bien, pero sutanito, perdón, cada quien estaba en su papel, yo no puedo competir contigo en tu papel, porque no es mi papel, es el tuyo. Y aparte, por ejemplo, Romeo y Julieta lo hicimos 2 Julietas, y estudiábamos, ensayábamos a la vez. Y a Bertina Acevedo le salió muy diferente a mí. ¿Por qué? Porque somos 2 personalidades. Entonces, ¿qué compites? Tú puedes escoger entre 2 actuaciones maravillosas y admiras a las 2, pero tú vas a escoger una, en general. Una que te encantaron las 2, pero tú escoges por tu personalidad, por Exacto. tu experiencia. Tiene que ver con una elección personal, no con unas preferencias o con una versión, tú la escoges. Apatía, sí. Es totalmente subjetivo. Entonces, ¿qué compites? Y si te dicen que fulana, que tú estabas muy bien, pero fulana mal, pues ya se acabó tu trabajo, ¿no? Porque es de todos, son creativos todos. Claro. Sí. La luz, los del sonido, todos. Claro. Todos se supone que somos creativos, por eso me choca que un director te diga cómo hacerlo. ¿No? Antes ponían los escritores, ya ves, ponían las acotaciones, ¿no? Hasta de cómo iban los muebles y como todo. Pues no, ¿verdad? Porque cada quien va a hacer algo, cada director va a hacer su versión. Y cada escenógrafo, pues también va a hacer su versión. Sí. Tienes que ser el teatro que tú quieres hacer, ¿no? Claro, y en la medida, yo es lo que pienso, en la medida en que todos y cada uno de los elementos que intervienen en una obra creativa estén bien, pues va a salir muy bien. En la medida en que falla una cosa o 2, ya se fregó la cosa, pero ya no es completa, ¿no? Sí. Por lógica. Bueno.
este muy breve diario cultural. Ha sido delicioso platicar contigo. Una vez más. Gracias. Has sido una gran compañera conmigo y una gran amiga. Como me dice mi mamá, tu amiga Ana Ofelia. No, pues sí. Muchas gracias. Te quiero mucho, nos agarramos mucho cariño. Sí, y también muchas gracias. Me gusta mucho como actriz y como gente. Gracias, Ana Ofelia. Sí. Me voy antes de que llore. Muchas gracias. Gobierno de México.